Bienvenidos a un nuevo video. Hoy día hablaremos acerca de la obra Jaguar Fiestas, escrito por José María Arguedas. Bien sabemos que Jaguar Fiesta significa fiesta sangrienta. Esta obra consiste en diferentes capítulos que está desglosado, ¿no? Vamos a abarcar primeramente con el primer capítulo, que es el pueblo indio. Aquí pues utiliza la estilística la estilista, para poder describir al pueblo de Puquio, ¿no? Un pueblo que se veía el sol, las cumbres y todo lo demás, ¿no? También habla que estaba conformado por 4 ayllus o, o barrios indios, como se le puede llamar, ¿no? Están el Pipt Achuri, el Ayau, el Ollana y el Chaupe. Esos eran los barrios en el pueblo indio, ¿no? Se conocía y se describe también a Puquio. Por otro lado, también tenemos que existía competencia en demostrar quién era los que salían más, ¿no? Los mistis o los principales pueblos entre los mestizos y blancos. Habían también invadido el pueblo ya hace mucho tiempo atrás, constituyeron un nuevo pueblo que se llamó Girón Bolívar. Y es ahí donde se descadena todos los movimientos y todo lo que, bueno, más adelante se habla en los demás capítulos. En el segundo capítulo se habla el despojo, ¿no? Aquí se habla básicamente del abuso y el poder que tenían los mistis contra los indios. Les arrebataban sus terrenos, sus ganados, todo lo que era parte de ellos, ¿no? La papa, eh, la, la alfalfa, los trigos, ¿no? Entonces, todo ello se convirtió en un abuso como lo describe en ese capítulo. En un fragmento, pues, dice que estos se beneficiaban del trabajo de los indios, ¿no? Porque básicamente se puede ver también el poder como un tema también en la obra, ¿no? Los mistis que llevaban reses a la costa regresaban platudos y casi se desesperaron los principales, se quitaban a los indios para arrancarles sus terrenos e hicieron sudar otra vez a los jueces, a los notarios, a los escribanos. Entre ellos también se trompearon y abalearon muchas veces. ¿Qué quería decir? Que bueno, estos mistis, pues, ¿no? Con el ganado que tenían estos, llevaban carne a Lima y venían, como dice Cano, platudos. Es por eso básicamente se dice que se, se beneficiaban, ¿no? Y también que trabajen como peones. Eso es lo que habla sobre el despojo de, de los, del- de los indios, ¿no? Y pues en el último estrofa, en el último párrafo de este fragmento del segundo capítulo, dice, pues, ¿no? Lloraban como en las noches oscuras cuando se despertaban solos en la chukya, como para morirse lloraban y desde entonces el odio de los principales crecía en sus corazones como aumenta la sangre, como crecen los huesos. Aquí dice, pues, ¿no? Que todo ese sufrimiento, todo ese abuso que tenían los mistis contra los indios fue creciendo en ellos y pues bueno, acá se dice, ¿no? Que se implantó el odio, el rencor en su sangre contra ellos, ¿no? Entonces así fue como el despojo de los indios se dio, ¿no? El despojo de los indios como ya habíamos hablado. Bien, en el tercer capítulo se habla acerca de Trompetas de la Tierra, que es conocido como el Waka Warnas. En este fragmento ya pues se describe cómo eran las corridas de toros, ¿no? Que se sujetaban, como bien lo dice, ¿no? El toro picoteado por el cóndor volteaba a indios como si nada y después entraban los vecinos a caballo, arrezonando limpio, mataban al toro. Al fin de la fiesta se cosían cintas en las alas del cóndor y se le soltaba entre gritos y cantos. Era una fiesta, bueno, sangrienta, ¿no? Donde se desataba al toro y el cóndor le picaba y luego entraban, ¿no? Los indios mataban al toro y dejaban ir libre al cóndor. Eso era como, se conocía como el jaguar, ¿no? Fiesta en los 28 de julio, ¿no? Y entonces en eso es como que es la música
el wakawars es la música que se empieza a oír, ¿no? Que se escuchaba, como se dice, en todo el pueblo de Puquio. Estas son trompetas hechas de cuernos de toro y que anunciaban las corridas de toro. Era como un anuncio que se acercaba el 28 de julio y por ende era la corrida de toros. También se comenta, ¿no? Que el Ayu iba a traer a un toro llamado Misitu, que era un animal mortandaz, ¿no? Que nadie todavía podía sacarlo de su hábitat porque, bueno, era un animal difícil de controlar, difícil de traer, ¿no? Entonces se comprometen a sacarlo para que ese el 28 de julio se dé, pues, ¿no? La corrida de toros. Bien, seguimos con el siguiente capítulo, que es el Kiayao. Bien, aquí pues se dice, ¿no? Que como ya habíamos hablado, que Ayun se comprometió con el pueblo a traer el misito, entonces ese le dice a don Julián que ceda, ¿no? Que ceda para que les diera al misito. Entonces, todos, celebraron el acontecimiento y el pueblo no se hablaba más que la corrida de tan grandiosa que iban a traer al misito, porque como ya había dicho, era un animal que no se podía, pues, traer fácilmente, ¿no? Pero que en el paso en donde vivía don Julián, estaba, ¿no? Este misito estaba. Entonces, piden el regalo, pues, ¿no? Del misito para aquel día. También aquí ya pues se describe con claridad cómo es la pelea o la corrida de toros. Los indios son más bravos que los toros y entran desafiando. Capean con sus ponchos cuando se asustan, corren y se tiran al choclón en pelotera. El toro se queda a la orilla del hueco resoplando con furia, pero no todos los indios corren bien y el toro alcanza a algunos de la entrepierna, los suspende, los retasea como a trapos. Es decir que hay muerte, ¿no? Hay muerte, hay sangre, hay, como todo se dice, ¿no? Es algo tan, esto, también despiadado, ¿no? Entonces, es muy notorio lo que el toro, pues, no hace y obviamente se ve notorio que por ende tiene que ser una fiesta sangrienta, ¿no? Porque su mismo nombre lo dice. También aquí pues se habla del Pancho Jiménez, que es un indio que también se alegra por la corrida de ese, ¿no? Que está muy de acuerdo porque son costumbres del pueblo, pero el sur perfecto que se menciona no es tan como inmenso, ¿no? Metido en esa fiesta porque él cree que es algo bárbaro y muy pagano. Entonces, ahí la controversia se inicia cuando ya empieza en el capítulo siguiente, que es el circular, donde pues se prohíbe este acontecimiento del Jaguar Fiesta, no la corrida de toro, porque básicamente ellos creían que era algo no, que iba en contra, ¿no? Entonces, por eso que se llama el circular, por cuando el gobierno pues manda ya del gobierno de Lima manda al pueblo pues, ¿no? La prohibición de ese acontecimiento. Aquí pues no dice, ¿no? He recibido un circular de la dirección del gobierno prohibiendo las corridas sin diestro. Para ustedes, si han hablado tanto de las corridas en ese pueblo, es una fatalidad. Pero yo creo que esa prohibición es bien del país, porque dan fin a una costumbre que era un salvajismo, según ustedes mismos me han informado, porque los toros ocasionaban muertos y heridas. La intención del gobierno ante esto era que se cortara el salvajismo porque ellos consideraban eso, ¿no? Entonces, al cortar esto, cortaban también de raíz algo que trae muerte, que ocasiona sangre, destrucción, ¿no? Entonces era algo salvaje para ellos, es por eso que lo llaman el circular, porque era la prohibición de este evento. Bien, cuando se da la circular, se reúnen, ¿no? Llaman a los vecinos, llaman al alcalde, llaman a los encargados, como se dice, ¿no? A los cuatro barrios, ¿no? Los 4 barrios que se conforman el pueblo de Puquio. Entonces, podemos ver a don Pancho Jiménez, que no estaba de acuerdo con el circular, ¿no? Entonces, él levanta su voz, él habla y los demás no se quedan callados, pero también podemos ver que hay personajes que a pesar de ser indios, como se lo dice,
sus costumbres se fueron más al pueblo de Lima, ¿no? Porque vivían en Lima, como tal caso de Demetrio Cáceres, donde pues le dijo, ¿no? Que él había estado en las mejores corridas de Lima y que pues por ende había gozado su arte y que era una corrida civilizada, tratando de decir que pues la corrida que hacía en el pueblo era algo salvaje. También se menciona el alcalde Antenor, don Julián, Gregorio Paramillo, Jorge de la Torre en esa reunión, porque pues aquí don Pancho justifica, ¿no? Comenta, argumenta y dice pues, ¿no? Que el alcalde Tenor, don Julián, don Jesús Gutiérrez, viven desde tiempo en Lima, ¿no? Entonces ellos no saben cómo es eso, ellos no pueden, no tienen por qué venir a decir que no están de acuerdo, entonces es por eso que él dice, ¿no? Que porque es por el simple hecho de vivir esto en Lima, no tiene el derecho de venir a decir acá algo civilizado. Algo así trató de decir, ¿no? Por otra parte, él también habla, pues, ¿no? Que algunos de los principales de Puquio van a las corridas, ven a las corridas y ríen con gozo. ¿Y por qué? Pueden cambiar algo, ¿no? Entonces, él argumenta eso porque no está de acuerdo con aquel propuesta que el gobierno manda. Entonces, el superfecto, ¿no? Que se muestra inefable y advierte que castigará a las personas que se atrevan a ir en contra de ese circular, ordenando pues a encarcelarlo, ¿no? Y por ende, don Pancho, que no estaba de acuerdo con ese circular, es encarcelado, es acusado, ¿no? De ser el revoltoso de algo que viene del gobierno, que trae la autoridad. Entonces, las autoridades municipales aceptan todo ello y deciden contratar a un torero profesional, eh, que es de Lima, ¿no? A fin de realizar, como se dice, las corridas civilizadas. Es decir, era un español. Bien, continúa con el siguiente capítulo que es la autoridad, ¿no? Con su propio nombre lo dice, autoridad, de autoponer, de dar órdenes, ¿no? Aquí pues se presenta cómo el superfecto se expresa al del pueblo de Puquio de una manera muy desagradable. Dice que nunca había estado en un lugar tan feo de donde hay indios. En un fragmento pues dice, ¿no? Que Indiana más fea había tenido que liderar, ¿no? Entonces, también en otra parte habla, y los indios, una recua de sarnosos, sucios como chanchos borrachos, degenerados solo para chupar, cantar, lloriquear y fornicar sirve. Es ahí pues donde así se expresa pues, ¿no? El superfecto, ¿no? Entonces, ya en el pueblo, enterados esto del circular que había ordenado el gobierno, se reúnen en la plaza para tener que exigir que eso no se cumpla, ¿no? Entonces, el alcalde, logran tranquilizarlo diciendo de que no pasa nada, que no se va a cumplir eso, que es algo que no va a pasar, ¿no? Fuerza alarma. Entonces el superfecto llama a don Pancho a su despacho, ¿no? Diciéndole que tiene que regir eso, que debe cumplir eso, que debe decir a los demás indios, convencerlos de que esa circular eh, se debe no cumplir, y si no, está advertido de que otra vez volverá a la cárcel, ¿no? Entonces sale así, pues, pero don Pancho, pues no, como sabemos, no acepta, ¿no? Entonces el superfecto de tanta cólera, ira, dice pues no a uno de sus oficiales, del sargento, que, que al momento que don Pancho se está retirando, lo dispare por la espalda, ¿no? Porque era el odio que él tenía a ese superfecto, porque sabía que don Pancho era una clave de interposición, de algo que él también pues no quería que se cumpla. Entonces mandó a querer matarlo, pero no lo logró, ¿no? Porque el sargento no hizo caso a este pedido. Entonces podemos ver que ahí se desencadena la degeneración, ¿no? Eh, algo, algo moral que es una degeneración, ¿no?
porque quiere venir esto a cambiar algo, ¿no? Que viene de la capital. Entonces, esto es algo tomado desde este punto de vista. Bien, continuamos entonces con el capítulo Los Serranos. En este capítulo se describe la migración de miles de lucanos hacia la capital, ¿no? Y fue posible porque se hizo una carretera de Puquio-Nazca porque era muy lejos el camino, por eso que a veces los pusquianos que migraban en otro lugar no venían, porque básicamente no había pues no un paso, sino demoraba varios días. Entonces lo lograron en 28 días, ¿no? Guiados por el cura del pueblo. Entonces, el vicario. Entonces se construyó esa carretera de Puquio a Nazca, ¿no? Por los mismos puquianos. Eh, también se dice, ¿no? Que la mayoría de emigrantes andinos trabajaban como obreros, empleados y sirvientes. Entonces, sirvientes allá en Lima, ¿no? Porque se habla también de que estaban ahí. Entonces, invaden terrenos en los arenales donde construyen viviendas precarias, aunque también llegan a Lima algunos mistis adinerados, que esos mistis pues se dice que instalaban sus tiendas, sus negocios, algo así, ¿no? Porque pues venían pues no de adinerados. Entonces, y compraban terrenos para hacerlos zonas residenciales, ¿no? Porque básicamente querían estar en zonas donde, como si uno se pone en Lima, es un lugar urbano. Entonces, eso querían convertir a Puquio, al pueblo de Puquio. Entonces, también habla de que son tratados de manera despectiva por los limeños, ¿no? Como bien se sabe y siempre, bueno, se ven obras así que son maltratados, ¿no? Por el poder alto a la pobreza, ¿no? Siempre el poder tiene que salir ganando, torturando, etcétera, ¿no? Entonces, y es así donde se nace, pues, ¿no? La palabra serranos, porque así lo llamaban el pueblo el lugar de Lima. Entonces, a modo, pero no de porque eran serranos, sino como un modo de insulto hacia ellos. Entonces, los lucanos, pues, no, que residen en Lima, forman una asociación para defender y apoyar sus ideas, se reunían ahí, ¿no? Se dice que se reunían en un parquecito para contar sus experiencias, para que no se sientan básicamente solos y que por otra parte también tenían que defender sus derechos, ¿no? A sus, ¿cómo se dice? A sus serranos. Entonces ya cuando era el momento acababa la hora y era el momento de regresar a las casas de sus patrones, se daban, ¿no? Entonces siempre se reunían en eso, ¿no? Entonces ahí donde se formó el Centro de Unión de Lucanos. Su presidente fue un estudiante llamado Escobar, que básicamente se rigió, ¿no? Al pensamiento de José Carlos Mariátegui. Entonces fue un sociólogo narcisista. Entonces, a eso, ¿no? O sea, formó ese con el fin de defender, de hablar y no sentirse básicamente solos. Bien, continuamos con el capítulo El Misitu. Aquí pues ya, como bien sabemos, el Misitu es el toro, ¿no? En este capítulo pues se cuenta que era un ser legendario que no tenía ni padre ni madre, porque como se dice que había salido de un remolino, ¿no? Se hizo un remolino en el centro del lago junto a la isla Grande y que de en medio del remolino apareció el Misitu bramando y sacudiendo su cabeza. Entonces se decía que era un ser más allá, ¿no? Porque no provenía, como se sabe, ¿no? La reproducción entre macho y hembra. Entonces, es por eso que se decía que era sino un cuasi legendario. Entonces, su fama era muy, muy, muy conocida, ¿no? En la provincia. Entonces, y vivía pues en las zonas altas, ¿no? Como se dice, el Negro Mayo. Don Julián había intentado capturarlo, ¿no? Contrató a sus hombres, sus obreros que vigilaban, pero ninguno trató de poder con ese toro porque era un toro fuerte, grande. Entonces, don Julián empezó a querer capturarlo, ¿no? Con sus hombres, pero no lograban. Entonces, don Julián siempre se molestaba, insultaba a sus propios trabajadores diciendo que como un simple animal les va a poder ganar, ¿no? Entonces se molesta entonces de tanto esfuerzo sin lograr su objetivo, ¿no? De cazar al toro Misitu,
pretende regalarlo, ¿no? Es así donde lo regala primero a un pueblo que es Oñaki o Oñani y luego finalmente a la Yao, ¿no? Para que se pueda dar la corrida del toro. Y es así donde pues se describe al Misitu, ¿no? Aquí se dice, ¿no? Están oyendo, el alma del Misitu está andando en los cerros, está llorando por la sangre de comisionados que va a matar. ¿Qué será pues, Taita? ¿Cuánto será? Aquí se habla, ¿no? De que, como se dice, no era un ser que no se podía, que vivía en las montañas, escuchaba el llanto, dicen de porque ya sabía que iba a matar a muchos, porque la gente estaba eh, seguros de que eso es lo que iba a pasar, ¿no? Probabilidades. Bien, tenemos en el capítulo ya casi finales, la víspera, ¿no? Es aquí pues donde el superfecto convoca a todos los vecinos a una reunión para que se pueda cumplir o circular sin causar malestares a los indios. También en esa reunión se encuentra don Julián, que al poner sus argumentos, pues don superfecto en la mente trata de, no sé, querer convencerlos, querer imponer algo, pero don Julián, como el superfecto lo dice, ¿no? No es un tonto, no es un tonto, sabe lo que sabe defenderse, sabe no dejarse pisotear, mejor dicho. Entonces, eso no se llega a un plan de que se haga pues un pequeño coso en la plaza, así, ¿no? Algo pequeño, de eucaliptos alrededor, y que no sea tan extenso para que ocupe una plaza, toda la plaza, mejor dicho, ¿no? De Puquio. Entonces y es ordenado pues por el vicario. ¿No? Eran órdenes del vicario, ¿no? Ese es el plan del vicario. Y que al final se cumplió, ¿no? Pues porque se llegó a eso, ¿no? También se dijo que estaba prohibida los dinamitas para no causar heridos, que no haya daños, etc. O sea, querían cambiar todo. Entonces es ahí pues donde también se menciona que ya se había mandado un mensaje, un recado a la Lucana, ¿no? Al centro de Lucanas que ya habían mencionado en los capítulos anteriores, que pues esos también pues estaban en a víspera, ¿no? Entonces eh, le fueron a decir de que hablaron acerca del plan que tenía el vicario, entonces y convence, ¿no? De a los, el vicario convence a este pueblo que son los barayos indios a construir esos pequeños troncos de eucaliptos, algo pequeño para que simplemente era lo más sano, que no haya muchos indios en aquel 28 de julio. Y también pues no, se dice de que se va a traer al torero español para que venga a, a cumplirse pues no la fiesta de la corrida de toro que era el 28 de julio. Entonces, querían contratarlo, ¿no? Es así donde se menciona que ya era la víspera, ¿no? Que era el anuncio. Entonces, es así donde se desarrolla ese capítulo. Se menciona también de que, bueno, el presidente del Centro de Unión de Lucanas, o sea, Escobar, contrató el torero español Ibarito II por 500 soles, pasaje y de vuelta y estadía pagada, torería de 6 toros en la tarde del 28 de julio. O sea, era una contratación de que tenía que pagarse, pues, ¿no? De dinero para su hospedaje, etcétera, y todo lo que tenía que hacer. Eh, eso es lo que se dice, ¿no? Si hablamos de don Julián, pues ese no anduvo de acuerdo, ¿no? ¿No? Por eso, como ya había mencionado, que el subprefecto vio que no era un tonto, que era de engañar. En el penúltimo capítulo se habla del Lauki, ¿no? El Lauki, pues aquí se dice, ¿no? De que eh, los los puquianos tenían una veneración, una adoración, ¿no? Hacia los espíritus de los cerros. Entonces tenían que pedir permiso, como se dice, ¿no? Para poder ir a las montañas de Lucanas para tener que atrapar al Misitu, ¿no? Porque eso es lo que era el objetivo para la corrida de toro. Entonces se encomiendan con los ayús, ¿no? Se encomiendan eh, para poder ser protegidos, mejor dicho, suben a la cumbre y entierran, ¿no? Entierran una ofrenda
como veneración de que sean protegidos. Entonces de regreso les acompaña un brujo para que pueda cumplirse, ¿no? Entonces también ahí se ofrecen para la guía para llegar al toro, al Misitu, este, era el brujo, ¿no? El brujo tenía que son creencias, como se puede decir, de un pueblo. Entonces, logran capturar al Misitu y lo llevan a rastros hasta el coso de Puquio, ¿no? Para hacer ya la corrida, para hacer el evento eh, muy famoso, ¿no? Del pueblo de Puquio. El Aika, como se dice, ¿no? El brujo, es destripado por el toro y su muerte se entiende como un sacrificio, ¿no? De sangre para compensar el favor otorgado por el Aiko. Entonces, esa ofrenda, eso fue la muerte del brujo, ¿no? Del Aika, eh, el sacrificio que se dio para poder capturar al Misitu. ¿No? Ya y como se puede observar en el último capítulo, ya es el Jaguar Fiesta, ¿no? Donde se desencadena todo, donde pueblos, ¿no? Ya reunidos esperaban al español, al que iba a torear, ¿no? Don Julián y don Pancho son encarcelados porque sabía el superfecto que estos iban como que traer esto consecuencias, ¿no? Iba a traer como que iban a ser los que indicen para que se arme una guerra, ¿no? Entre la indiada. Entonces, el superfecto ve conveniente encarcelarlos, ¿no? Y ellos desde la cárcel oyen, se molestan, ¿no? Quieren salir, tienen eso de salir, ver, tratan de escapar, ¿no? Pero el sargento, el que los cuidaba, le dijeron que no, pues, ¿no? Entonces, al oír eso, los pueblos, ¿no? Vinieron a la plaza, tanto así que se amontonaron, niños, madres, cantaban, todo un pueblo entero, hasta pueblos lejanos, vinieron a ver este acontecimiento, ¿no? Porque era algo muy novedoso de que un español viniera, ¿no? Algo muy novedoso. Entonces, es ahí donde vienen bastantes y ese pequeño, como lo habían hecho el plan del vicario para poder que sea más ordenado, se desordenó porque hubo aglomeración. Como había mencionado, ¿no? Ese aglomeramiento hizo de que muchas personas se quedaran afuera y se armaran, ¿no? Querían entrar, querían ver, ¿no? Entonces se armó. En ese capítulo también se habla de que eh, el pueblo, ¿no? Cantaban los que eran dueños del Misitu, los Coñani, eh, cantaban, ¿no? Al toro, ¿no? Pobrecito, pobrecito, el papacito se va. Entonces, no le gustaba, ¿no? Es algo muy triste en esa parte. Ya pues, el misito sale, ¿no? Y es ahí donde entra el español Ibarito II a tener que capear, ¿no? Lo intentó, trató, pero la fuerza del toro no lo hizo, tanto que tuvo miedo, ¿no? Porque en eso, cuando ya entró tanto el torero como el Misitu, se empezó a escuchar ya el sonido, ¿no? Del capítulo como de las trompetas, de las mujeres cantando también. Entonces él sintió nervios, inseguridad, tuvo temor, tanto así que el Misitu lo atacó, ¿no? Entonces no lo atacó básicamente, pero le dio miedo a eso y pues se corrió, ¿no? Se corrió del centro donde estaba y esto provocó la burla de los indios, ¿no? De los indios que decían, ahí está pues, ¿no? El torero que es de civilización, el que sabe. Entonces y es ahí donde se le dice, ¿no? Que exigen que entren los que saben torear, ¿no? Y saben honrao, el Hualpa, el Raura, entran, ¿no? A querer torear, ¿no? El primero en ingresar fue el Hualpa, quien luego de dos hábiles escapadas o capeadas, fue alcanzado por el toro. Fue alcanzado por el toro, herido, y es ahí donde entran los demás toreros a querer, pues, ¿no? Parar al toro, distraerlo para que deje a Hualpa. Pero no logran, ninguno logra, ¿no? Y es ahí donde se desencadena, empiezan a botar dinamitas donde hiera el toro. Es algo sangriento, como si sangriento.
Pues la muerte del misito pues se da cuando le dan una dinamita, ¿no? A Araura, a un torero, para que acabe mortalmente con el toro, porque ya se estaba volviendo estaban asesinando, ¿no? Entonces eh, el guarpa pues sangraba, la pierna estaba con mucha sangre. Es ahí pues donde el alcalde se acerca al oído del superfecto y le dice que ese era el Jaguar Fiestas, el verdadero Jaguar Fiestas, porque se espantaron el superfecto, todas las personas que estaban ahí, ¿no? Del gobierno. Entonces esto es donde se termina, ¿no? La hora diciendo, muere pues, muérete, le gritaba abriendo los brazos. ¿Ve usted, señor superfecto? Estas son nuestras corridas, el jaguar Punchay verdadero, le decía el alcalde al oído de la autoridad. Algo de sarcástico, algo burlón, ¿no? Donde se puede ver que ese era para ellos su verdadero jaguar fiestas. Bien, en relación con la obra de Jaguar Fiesta, ¿no? Es una tradición de corrida de toros, ¿no? Eh, que se puede ver que quisieron imponer un circular del gobierno contra algo que era costumbre de su pueblo, de una cultura. Entonces, como se pueden ver, no tanto que estaban de acuerdo algunos y algunos no, querían tener también el favor o el ser los, los detrás de su perfecto, ¿no? Los acogidos de su perfecto simplemente para ser reconocidos o tener beneficios con ello. Pero se puede ver, ¿no? Que al final fue muy diferente porque era su costumbre, era su verdadera costumbre. Entonces, desde mi punto de vista se puede ver el salvajismo, el, lo moral, lo antimoral, la costumbre, todo lo que se ve, ¿no? También porque era el 28 de julio, no algo patriota de la patria. Entonces, de mi punto de vista, para mí el tener que realizar algo de un animal, ¿no? De la corrida del toro, el enfrentamiento, el torear, es algo que va en contra, ¿no? No estoy de acuerdo en ello porque pienso que es algo salvaje, que mueren personas, salen heridas personas, y también un desperdicio, ¿no? Porque se dice que cuando un toro va no, al torear, su carne no sirve, ¿no? No sirve por nada porque está moleteado, entonces es algo antimoral, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista no estaría de acuerdo porque es un animal que también se le debe respeto, ¿no? Es el tener que ir en algo salvaje, ¿no? Entonces, eso es mi punto de vista, ¿no? Y muy, muy buena la obra, con enseñanzas, con también que se puede ver, ¿no? El poder, como siempre se ve, ¿no? Porque obviamente José Manuel Guedas abarca estos temas. Y eso ha sido todo sobre la obra de Jaguar Fiestas. Muchas gracias.